Hola niñas, bueno, clase de sociales, esta es la penúltima, mañana tenemos la última y listo. Lo mismo matemáticas, ¿ok? Bueno, el origen de nuestra república. La sociedad se pudo transformar por medio de la revolución. ¿Qué es una revolución? Es un proceso que lleva a cambios rápidos y profundos en las sociedades. Es decir, las personas dentro de la sociedad tienen que revolucionarse, causar provocar un cambio revolucionándose ante lo que está estipulado. Por ejemplo, en este caso que vamos a ver, ante un montón de injusticias, de desigualdades que había, y las personas empezaron a cansarse de eso y a decir no más, y se empezaron a revolucionar. ¿Sí? Las revoluciones llevaron a la creación de múltiples países y produjeron nuevas sociedades. En el siglo XVIII se produjeron dos revoluciones. Acá me faltó poner como un pequeño asterisco para identificarlas. Sea más fácil para que ustedes las... Esta. La ilustración y la industrialización. La ilustración fue la revolución de ideas. Esta revolución inició en Francia y se extendió por Europa. Consistió en que las personas fueron conscientes de su capacidad creadora, se desarrollaron las ciencias, entonces las personas empezaron a descubrir, a darse cuenta de que podían crear, de que podían inventar cosas, ¿sí? Y no solamente era solamente unas personas, no, sino que el pueblo tenía esa capacidad. Lo empezaron a entender, lo empezaron a descubrir y empezaron a desarrollar las ciencias, que la matemática, que la biología, que, ¿sí? Después vino la industrialización, que fue la revolución económica. Una vez las personas conocieron la capacidad que tenían de crear cosas, empezaron a inventarse las primeras máquinas con las que se sustituyó la fuerza del hombre y la fuerza del animal. ¿Sí? Por ejemplo, en el campo. Antes usaban los bueyes, ¿sí? Y aún todavía creo que algunas personas los usan, pero antes solamente se usaban los bueyes para arar la tierra, para ablandarla y poder hacer los sembrados, ¿sí? O si no, le tocaba a los hombres. Entonces, gracias a la revolución económica, se empezaron a crear máquinas y ahora sencillamente pasan el aparato por encima y hace el trabajo que harían los bueyes o que harían los hombres. Y eso redujo la fuerza como tal, porque pues bueno, había cansancio. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en las cargas. Aunque los burros, las mulas son animales de carga, hay máquinas también que empezaron a sustituir eso y bueno, otras muchas cosas. Eso fue con respecto a las revoluciones. Así se originó la República, por una revolución. Ahora, ¿cómo fue la revolución entonces que que desarrolló y que permitió la creación de la República de Colombia? Fue gracias al movimiento comunero. El movimiento comunero se inició en 1781. 1700, hace más o menos 300 años largos, más de 300 años. Y se inició en Santander, aquí, en nuestro hermoso Santander. ¡Ay, qué emoción, cierto! O sea, de todos los departamentos que hay en Colombia, fue en nuestro departamento que se inició ese movimiento comunero. Se produjo por los altos impuestos exigidos por el gobierno del virrey. Es decir, ¿se acuerdan que lo que hablábamos era que el que mandaba era el rey? Y en una época envió virreyes y representantes, bueno, entonces empezaron a exigir impuestos al pueblo. Les cobraban para enviar ese dinero a España. Entonces, cada vez eran más altos, cada vez eran más altos, cada vez eran más altos. Supongamos que primero pagaban 50,000 pesos, un ejemplo. Después pagaron 80,000, después 100,000, después 150,000 y se iba subiendo y se iba subiendo. ¿Sí? Entonces, se produjo este movimiento comunero a causa de que ya no aguantaban más. O sea, no les daban dinero, aparte que las personas tenían que
buscar su trabajo para poder subsistir, comer. Encima les exigían que tenían que darle dinero al rey, o sea, era muy injusto. Y este movimiento tuvo 3 etapas. La primera etapa fue entre el 16 de marzo y el 18 de abril de 1781, o sea, fue más o menos un mes, esa primera etapa. Y sucedió en el Socorro Santander, cerquita de acá. Manuela Beltrán, que fue una de las mujeres insignias de este proceso, y otros vecinos arrancaron los carteles sobre el tributo. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, cuando va a haber algo en la ciudad que empiezan a empapelar la ciudad, los postes, las paredes en las calles, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay elecciones, sí, vote por este, vote por Duque, vote por Santos, vote por el otro. Bueno, estaba empapelado en ese tiempo el territorio y ellos empezaron a arrancar los carteles sobre el tributo. ¿Qué decían los carteles? Paga el tributo al rey, el 30% para el rey, bueno, cosas por el estilo. Entonces ellos empezaron a arrancar los carteles sobre el tributo en el Socorro, recuerden. Después esa acción se extendió por otros pueblos cercanos y empezaron a hacer lo mismo. Se eligió como líder a Juan Francisco Berbeo. Él fue el líder, el primer líder de este movimiento comunero. Los mestizos, que recuerden que eran de mesa, esa raza salió de las mezclas, deseaban igualdad social, porque no había igualdad social. Los mestizos los despreciaban, era como si fueran sucios, como si eran despreciados, rechazados. Entonces ellos deseaban igualdad social. Y terminar con la discriminación, que es el rechazo. En ese grupo, en el grupo de estos mestizos que querían que se diera esa igualdad, estaba José Antonio Galán y Lorenzo Alcantús. Y por parte de los indígenas estaba liderando Ambrosio Pisco, es decir, los mestizos querían que hubiese igualdad, que dejaran de discriminarlos porque eran mestizos, porque no eran netamente blancos, ¿sí? Sino que eran mezclados con indígenas y con los africanos. Y los indígenas también querían lograr acabar con esas diferencias sociales. Entonces, José Antonio Galán y Lorenzo estaban encabezando la parte del grupo mestizo y Ambrosio Pisco estaba encabezando el grupo que quería luchar por la parte de los indígenas. ¿Sí? Eso fue la primera etapa. En la segunda etapa empezó el 18 de abril, que se acabó la primera etapa, y fue hasta el 7 de junio de 1781. Pues fueron ya 2 meses. Mayo, abril, la mitad de abril, todo mayo y junio, ¿sí? Alrededor de 2 meses del mismo año. En esta etapa se presentó un encuentro entre el gobierno virreinal, o sea, entre los virreyes, y entre los jefes comuneros para negociar, es decir, entre José Antonio Galán, Ambrosio Pisco y ellos, ¿sí? Estaban negociando. Bueno, a ver, nosotros queremos que se acaben estas diferencias, no más impuestos, igualdad social, terminemos la discriminación, ¿sí? Eso era lo que ellos querían. Entonces, los jefes comuneros aprobaron los acuerdos que proponía el virrey arzobispo Caballero y Góngora. Estuvieron de acuerdo con algunos acuerdos que el rey mandó a través del virrey. Esto produjo que las alianzas entre líderes y algunos sectores se rompieran. Entonces, como obviamente no querían llegar a acuerdos con el virrey, querían que se fueran, entonces se dividió. Ese grupo de comuneros se dividió porque unos estaban de acuerdo, dijeron, listo, sí. Entonces, por ejemplo, que el acuerdo era, listo, no paguen 80,000 pesos, pero tienen que seguir pagando 50. Ah, bueno, está bien, me le bajaron. Entonces hicieron el acuerdo. Mientras que los otros decían, no, es que no vamos a pagar ni un peso. ¿Sí me hago entender? Entonces, unos, con el hecho de que les bajaron, dijeron, ah, bueno, sí, entonces hagamos ese acuerdo. Pero los otros dijeron, no, es que ese no era el acuerdo que teníamos que llegar. El acuerdo era que no nos pusieran más impuestos y que se acabe esta desigualdad que hay. Entonces, por eso se rompió la alianza entre los líderes y algunos sectores comuneros. Y de allí empezó la tercera etapa, que empezó el 7 de junio hasta el 13 de octubre de 1781. Duró junio, julio, agosto, septiembre, octubre, duró 4 meses. Los sectores con los que se rompió la alianza
siguieron la lucha con Galán al frente. Es decir, José Antonio Galán no estuvo de acuerdo con, con el acuerdo que hicieron con el virrey, y él fue uno de los que, con los que no estaban de acuerdo con ese acuerdo que se hizo, empezaron a luchar por la parte, no, es que no queremos más virreyes, no queremos que España nos esté dominando, no queremos esto, no queremos. Y la intención de este grupo era cumplir la frase que dice, la tierra es para quien la trabaja. Esa era una frase, lema de Antonio Galán, de José Antonio Galán. Y él quería luchar porque eso fuera verdad. O sea, no, nosotros trabajamos la tierra, pues la tierra es nuestra. ¿Sí? Pero tristemente fue traicionado, fue capturado y después lo ejecutaron, o sea, lo mataron. Entonces, en este tiempo, niñas, esas personas que se levantaban como líderes daban a conocer su descontento ante muchas situaciones, pero pues no contaban con la lealtad que necesitaban y muchos de ellos fueron traicionados, no solamente Galán, muchos fueron traicionados, muchos fueron capturados varias veces y también muchos fueron ejecutados. Pero aunque Antonio Galán murió, después se levantaron otros y aunque murieron, se levantaron otros y siguieron en la lucha. Y bueno, eso es lo que estamos conociendo. Es muy interesante. La verdad, a mí me encanta esta historia. Y como estamos leyendo, pues se hace como más chévere. Bueno, vamos a la página 178 a leer un poco sobre esto, a ampliar la información, ¿no? Sí, la verdad, yo hasta ahorita me estoy como empapando más de lo que pasó, porque obviamente a mí en el colegio también me enseñaron, pero eso de que uno como que no entendía mucho. Pero pues ahora, sí. Bueno, miren, aquí estaban entonces, aquí estaba el pueblo en la parte de abajo, aquí estaban los de España. Dice, luchemos por nuestros derechos, dice el pueblo. El pueblo debe gobernar, los reyes no. ¿Sí? Eso era lo que ellos buscaban. Bueno, entonces, esta parte de las revoluciones ya las leímos. ¿Sí? La ilustración, revolución de ideas, ya lo vimos, revolución económica. Pero bueno, acá sí quiero que leamos algo sobre esto. Acá, ¿qué ideas influyeron en las revoluciones? Bueno, la ilustración, revolución de ideas. El siglo XVIII es llamado también siglo de las luces o siglo de la razón. Porque en este periodo las personas tomaron plena conciencia de su capacidad creadora. Este movimiento intelectual se originó en Francia y se desarrolló por toda Europa con el nombre de Ilustración. Sus características fueron una fe ilimitada en la razón, un gran desarrollo de las ciencias y un gran interés por conocer las leyes de la naturaleza. Las ideas en la economía se orientaron hacia la búsqueda de la libertad individual en la producción, el trabajo y el comercio. En aquel tiempo, esta actitud de libertad se sintetizó en la frase dejar hacer al dejar pasar. Es decir, en no ponerle trabas a las diferentes actividades comerciales o industriales. En lo político, las ideas de la Ilustración se orientaron a poner en duda el poder de los reyes y a proponer que éste fuera reemplazado por tres poderes, que ya los vimos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta idea de los tres poderes fue planteada por el francés Montesquieu. En cuanto a la revolución económica, hacia finales del siglo XVIII, el desarrollo de las ciencias dio lugar a la invención de las primeras máquinas que empezaron a sustituir la fuerza del hombre y del animal. Así en Inglaterra se produjo el invento de la máquina de vapor, la cual funcionaba con la energía producida por el agua y el calor. Este invento abrió el camino de la era industrial, es decir, de la producción masiva de objetos de consumo. Gracias a las máquinas, Inglaterra pudo desarrollar su industria textil, o sea, de las telas, la cual impulsó a su vez otros sectores de la producción, como la explotación del hierro para poder construir más máquinas. De igual modo, la gran cantidad de objetos producidos hizo necesaria la organización de mercados para poder comercializar estos productos. La revolución frente al poder, revolución política. La rebelión frente al poder, perdón, la revolución política. Las ideas de progreso de la ilustración y el crecimiento económico generado por la industrialización, que fueron las revoluciones que vimos, produjeron diversas situaciones de inconformidad tanto en Europa como en el continente americano. En este contexto, a finales del siglo XVIII se produjeron dos acontecimientos muy importantes, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces vamos a leer acá sobre esto.
La independencia de los Estados Unidos. En el actual territorio de los Estados Unidos de América se formaron 13 colonias inglesas que disfrutaban de prosperidad económica. Como las colonias querían tener libertad y gobernarse a sí mismas, la corona inglesa, que era quien las gobernaba, dictó medidas para someterlas y esto causó su rebelión. El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia y proclamaron su independencia de Inglaterra. La independencia de las 13 colonias fue un modelo para la Revolución Francesa y para los movimientos de la independencia que surgieron en el resto de América, como la nuestra también. De igual modo, la Constitución de 1787 fue la primera en el mundo en la que se llevaban a la práctica los principios de soberanía nacional y separación de poderes. Los documentos de esta revolución difundieron ideas como la resistencia a la tiranía y la creación de instituciones que favorecieran la felicidad humana. Así, las ideas de los pensadores ilustrados se hicieron, por primera vez, realidad. Entonces, Estados Unidos se independizó un 4 de julio. Por eso el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos, porque en el caso de ellos, el que los gobernaba era los ingleses, era Inglaterra. ¿Sí? Y ya pues se independizaron también. La Revolución Francesa. Independizarse es como separarse. Sí, como por ejemplo cuando uno es mayor de edad, si uno dice, bueno, me quiero independizar. Ah, bueno, entonces yo ya no vivo con mis papás, sino que pago un apartamento o una casa y voy y vivo solo. Me independicé, me separé. ¿Sí? La Revolución Francesa fue un movimiento político y social que se desarrolló en Francia desde el 14 de julio de 1789 como consecuencia del descontento del pueblo con el régimen establecido por los reyes y monarcas que dominaban en este país. Los promotores de la Revolución Francesa se basaron en ideas de la Ilustración como el establecimiento de un gobierno democrático, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se dan cuenta que eso es lo que buscaban todos, o sea, ya la gente llegó a un punto, y eso fue, imagínense, en 1700. De ahí para atrás, la gente aguantando, 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 y claro, la gente se cansó de tanta esclavitud. Ay, Dios mío, Señor. Pero bueno, gracias a Dios, ya en nuestros tiempos todo está diferente. Además, recibieron el apoyo de gran parte de la población francesa que se encontraba empobrecida y agobiada por altos impuestos. Gracias a la Revolución Francesa se abolió la monarquía, o sea, el reinado del rey. Se estableció un gobierno republicano y el 4 de agosto de 1789 se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Las ideas de la Revolución Francesa llegaron a las colonias españolas y entre estas el virreinato de la Nueva Granada, en donde en forma clandestina circulaban los libros de pensadores franceses de la Ilustración. Estas ideas las discutían con gran interés algunos intelectuales criollos. Entonces, esto fue en Estados Unidos, esto fue en Francia, en Europa. Las reformas borbónicas fueron una serie de medidas económicas y políticas ejecutadas por la dinastía española de los Borbones, cuyo fin era fortalecer su poder sobre las colonias americanas. Estas reformas produjeron diversas reacciones por parte de los habitantes de las colonias americanas, quienes se rebelaron contra ellas en varias ocasiones. Miren, este es el rey Carlos III, hijo de Felipe V, fue uno de los principales promotores de las reformas para las colonias americanas. Ellos se ponían peluca, ¿sí? La peluca era un distintivo de un rango. La dinastía de los Borbones. A comienzos del siglo XVIII, el rey de España, Carlos II, perteneciente a la dinastía de los Austrias, murió sin dejar descendencia para el trono. Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia y también familiar de Carlos II, exigió ser el nuevo rey. Las autoridades españolas decidieron concederle la corona con el título de Felipe V de España. Con su gobierno, que se extendió durante 45 años, se dio inicio a la dinastía de los Borbones, la cual ha perdurado hasta la actualidad. Las medidas que se implantaron. Las medidas más importantes que implantó la dinastía de los Borbones para sus colonias fueron estas. En lo político se crearon nuevos virreinatos en las colonias, entre ellos el de la Nueva Granada, que agrupaba las audiencias de Quito y Santa Fe. Aunque el virreinato de la Nueva Granada fue creado en 1719, fue suprimido en 1724 por problemas económicos y se restableció otra vez en 1740. Eso también ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Del virreinato, que tuvo que suspenderse y luego se volvió a restaurar. Otra de las reformas políticas fue la expulsión de los religiosos jesuitas en 1767. Con esta medida se buscaba dejar claro el poder de los reyes sobre la iglesia, pero pues los jesuitas tenían gran influencia sobre la sociedad. Bueno, niños, niñas, les recuerdo que esto es historia, ¿sí? Yo en el cuaderno les puse como datos que realmente son como más relevantes
Pero esto es historia, sencillamente para leer, para que tengamos como sí, un conocimiento de algunas cosas que sucedieron. En lo económico se incrementó la producción agrícola, se crearon nuevos puertos, se autorizó el libre comercio entre las colonias y España se aumentó el valor de algunos impuestos y se establecieron otros. En lo administrativo, para que la nueva economía tuviera los efectos esperados, la corona designó como funcionarios del gobierno a personas de su entera confianza. Cuando se habla de la corona, se habla del rey como tal, ¿sí? Pagándoles salarios elevados para evitar que fueran sobornados. El nombramiento de estos nuevos funcionarios restringió el acceso de los criollos a cargos públicos. La implantación de estas reformas produjo descontento en buena parte de las colonias. En el virreinato de la Nueva Granada, por ejemplo, el aumento de los impuestos desató levantamientos populares en algunas ciudades como Honda, Tuta y especialmente Socorro, en donde se inició el movimiento de los comuneros. ¿Ven? Hubo descontento y pues por eso se empezó a generar la revolución. Gracias a las reformas borbónicas, la administración española organizó expediciones científicas a fin de conocer mejor las riquezas naturales de América. Aquí venimos con lo del movimiento comunero, ¿sí? Ya, miren, en esta imagen está Manuela Beltrán, era de ascendencia española, pero considerada una mujer del pueblo. Miren, estos eran los edictos y los estaban rompiendo porque no los quería cumplir más, se cansaron. Esta parte ya la leímos, ya la tenemos allá, resumida, pero bueno, vamos a leerla. El levantamiento de los comuneros fue un movimiento de protesta que se inició en 1781 en la región de Santander. Se originó, ya saben, porque se elevaron los impuestos. En 1778, el regente visitador de la Real Hacienda en el Virreinato de la Nueva Granada, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, llegó a Santa Marta y estableció una serie de medidas que buscaban aumentar el control de los monopolios del aguardiente y del tabaco. También instauró el impuesto de la Armada de Barlovento para el sostenimiento de la flota que cuidaba las costas e incrementó la alcabala o impuesto a las ventas. ¿Sí? Sí, aumentó. Como estas decisiones afectaban la economía de la región, la reacción de los pobladores no se hizo esperar. Por ello, en el año 1780, los habitantes de Simacota, Mogotes y Charalá iniciaron una serie de protestas contra el alza en los impuestos. Sin embargo, el movimiento adquirió su verdadera fuerza con el levantamiento en la población del Socorro. Niñas, ¿se acuerdan de Ángela? Ángela hace unos años trabajaba en el colegio haciendo los oficios generales. Ella era de Mogotes. Estos son pueblos de Santander, Simacota, Mogotes y Charalá. Y el Socorro también. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué es parte de nuestra historia? Porque estamos en el territorio donde sucedió todo. Aquí están las etapas del movimiento, ya las tenemos allá. Sí, ya leímos sobre esto es lo mismo, pero resumido allá en el cuaderno. Los acuerdos entre las autoridades virreinales y los rebeldes se firmaron en la ciudad de Zipaquirá, en el actual Cundinamarca, sí, por Bogotá. Por eso se conocen como las capitulaciones de Zipaquirá, por allá por los lados de Bogotá. ¿Sí? Aquí está la tercera etapa, ¿sí? Esta es una imagen de José Antonio Galán. Síntesis del movimiento comunero. Santa Marta, esperen, lo pongo por acá, a ver, Santa Marta está... Está. Santa Marta, 1778. Llega al virreinato el visitador regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien ordena el aumento de la alcabala o impuesto de las ventas. ¿Sí? Eso fue lo primero que pasó. Segundo, Socorro. O sea, aquí, a ver dónde estamos nosotros. Nosotros estamos, bueno, sí, acá. ¿Sí? Entonces miren cómo fue por ahí todo cerquita. En Socorro el 16 de marzo del 81. Varios habitantes encabezados por Manuela Beltrán protestan rompiendo los carteles o edictos que anuncian el aumento de los impuestos. Entonces, con la flecha roja se está marcando la ruta de los comuneros y con los puntitos azules se está marcando la ruta que tomó Galán.
Número 3. Las protestas se extienden a otras regiones y son apoyadas por indios, mestizos y criollos. El indígena Ambrosio Pisco exige la devolución de las tierras a los indígenas. Número 4. Los dirigentes de la protesta forman una junta llamada Junta del Común o de los Comuneros y deciden marchar hacia Santa Fe de Bogotá para exigir al virrey Antonio Caballero y Góngora la abolición de los impuestos. Quinto, en Zipaquirá, el 8 de junio de 1781, los manifestantes dirigidos por Juan Francisco Bermeo realizan un acuerdo llamado capitulaciones con representantes del virrey. Este señor fue el que quiso hacer los acuerdos con el virrey. Caballero para terminar con con representantes del virrey Caballero para terminar con la protesta. Sin embargo, el acuerdo es anulado posteriormente por el virrey. Número 6. Santander, octubre del 81. Mientras Bermeo negociaba, otro comunero, José Antonio Galán, continuaba con la rebelión. Por esta razón, Galán es capturado, juzgado como traidor y sentenciado a muerte. Es ejecutado el 1 de febrero de 1782. A las personas que estaban en la lucha, que estaban haciendo como la resistencia, como José Antonio Galán, les llamaban rebeldes. Supuestamente eran rebeldes. Les tocó, porque si ellos no se levantaban, seguían. Ay, Dios mío, señor. A mí me indigna, la verdad. Pero la verdad es que son cosas que pasaron. Entonces es bueno para uno valorar, ¿no? Y reconocer. Yo, por ejemplo, le digo a mi sobrina que día le dije molestando porque íbamos a comer por fuera. Estábamos comiendo, es un paréntesis, ¿no? Como para hacer una pausa. Íbamos a comer hamburguesas, íbamos a comer papas locas. Entonces yo le dije a ella, estaba comiendo papas locas y yo le dije, ¿quiere hamburguesa? Como para cambiarle, porque la vi que con la cara como que no la estaba disfrutando mucho. Me dijo, lo que sea. Yo dije, ¿pero usted sí se quiere comer eso? Me dijo, sí, lo que sea. Entonces yo me acordé y yo le dije, ¿usted no sabe que mujeres y hombres dieron la vida para que usted hoy pueda escoger y pueda tener una decisión? Antes le daban lo que quisiera, ahora usted puede escoger, usted puede decir, yo quiero esto. Diga a ver qué es lo que quiere. Porque es cierto, a veces uno es, no, necesitamos desarrollar la capacidad de dar nuestra opinión, de decir, ¿sí? Está bien, obviamente, no digo que no está bien, pues cuando uno no es tan complicado para la comida, pero lo que yo me refiero es que, bueno, particularmente ella nunca sabe nada, ¿sí? Sari, ¿qué quiere ponerse? ¿Qué zapatos quiere ponerse? Cualquiera. Sari, esto, tal, o sea, nunca toma decisiones, entonces yo la molesto con eso, pero porque es cierto realmente, sí es cierto. O sea, yo en este momento de nuestras vidas nosotros no podemos volver a admitir injusticias, por eso se trabaja y en el colegio y en la casa nos enseñan pilas con el racismo, no hay que hacer comentarios imprudentes porque la gente se siente mal. O sea, por muchos años la gente vivió siendo rechazada, la gente vivió siendo menospreciada para que nosotros todavía sigamos con eso. Que porque alguien se pintó el pelo de azul, uy, ese azul tan chistoso, ¿qué importa? Ella quiere tenerlo azul, dejémosla, ¿sí? No seamos de esas personas que estamos destruyendo con comentarios, porque eso era lo que pasaba antes. A los mestizos le decían, uy, ¿ustedes son mestizos? Quítense. Uy, unos negros. Uy. Y siempre por delante con comentarios que lastimaban y herían. Entonces, todo esto también nos ayuda a nosotros decir, no más, yo no voy a seguir siendo promotora de lo que sucedió hace 300 años atrás y que hombres y mujeres dieron su vida porque eso cambiara y nosotros todavía a veces tendemos a ser iguales. Entonces tenemos que también atender a esas cositas que son pequeñitas porque a veces no se atienden. Bueno, ¿cómo cambiaron las ideas de la Nueva Granada? La búsqueda del conocimiento promovido por la Ilustración influenció a la dinastía de los Borbones, quienes impulsaron el desarrollo de actividades científicas como la expedición botánica y otras culturales como la creación de una biblioteca, nuevos colegios y universidades. La expedición botánica fue un proyecto que se encargó de elaborar un estudio de historia natural del virreinato de la Nueva Granada y un mapa con la ubicación de su flora. Con la expedición botánica, o sea, cuando hablamos de botánica hablamos de plantas, ¿sí? Siempre que ustedes escuchen, no sé qué botánica, es de plantas. No lo asocien con botas porque no, es de planta, ¿listo? Se estudiaron las propiedades de las plantas y se clasificaron en un herbario de aproximadamente 20,000 especies de plantas.
La expedición botánica comenzó en 1783 bajo la dirección de José Celestino Mutis, un médico y sacerdote español que había llegado a la Nueva Granada en 1760 al servicio de la corte del virrey. Además, Mutis era profesor en el Colegio Mayor del Rosario, donde enseñó a los jóvenes de la élite neogranadina a interesarse en los recursos naturales del territorio americano. Entre los miembros destacados de la expedición botánica estaban Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo Lozano y Pedro Fermín de Vargas, entre otros. Estas personas eran de clase pudiente, o sea, eran ricos, ¿sí? Y por eso pues tenían acceso a estudiar. Y este señor José Celestino Mutis era un médico muy influyente en esa época. Inicialmente la sede de la expedición botánica funcionaba en la ciudad de Mariquita, en el actual departamento de Tolima, pero fue trasladada a Santa Fe de Bogotá en 1791. El gobierno español decidió finalizar con esta institución en 1816 y trasladó todos sus archivos a España. La importancia de la expedición botánica no estuvo solamente en el campo científico, sino que también permitió la formación de un grupo de intelectuales que más tarde se convirtieron en los líderes del movimiento de independencia. Láminas de la expedición botánica. Entonces, mire, empezaron a estudiar plantas para de ahí también empezar a descubrir medicinas. El fomento a la educación. Creo que esta es la última página que vamos a leer. Sí. En la segunda mitad del siglo XVIII, los estudiantes criollos que querían acceder a la educación más allá de las primeras letras, o sea, de leer y escribir, debían estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en el Colegio de San Bartolomé o en la Universidad Santo Tomás. En estas instituciones se adquirían nuevos conocimientos en las ciencias, las matemáticas, el arte, la filosofía y desde luego el credo católico, pues estaban a cargo de comunidades religiosas como los jesuitas y los dominicos. Sin embargo, se presentó un cambio importante en cuanto al control de la educación, que durante muchos años estuvo bajo el poder de la Iglesia. Con las reformas borbónicas, la corona asumió la dirección de la instrucción con el fin de mantener el orden social, formar ciudadanos laboriosos y respetuosos de la autoridad. La difusión de las ideas y la cultura. En el año 1777 se creó la Real Biblioteca Pública de Santa Fe, que actualmente conocemos como la Biblioteca Nacional. Este lugar albergó cerca de 4.000 libros que habían pertenecido a la comunidad religiosa de los jesuitas. Además, la biblioteca se nutrió de libros con temas científicos como física y matemáticas, todos ellos traídos del exterior. Ustedes en bachillerato van a ver una clase que se llama física, que no es educación física como la que tienen con el profe Ricardo, es otra materia, la verdad, fue de mis favoritas. Me encantaba la física. Era increíble, es una ciencia. Entonces, esto era lo que se encontraba ya en esta biblioteca. Todos estos libros eran traídos del exterior. Por otra parte, algunos criollos formaron grupos de discusión informal conocidos como tertulias, en los cuales se debatía todo tipo de temas. Asimismo, los americanos ilustrados crearon los primeros periódicos del virreinato. En la década de 1790 apareció el papel periódico de Santa Fe de Bogotá a cargo del cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Las tertulias, les dice en la imagen, eran una costumbre española muy arraigada en América. A los asistentes se les llamaba contertulios. Una tertulia viene siendo como similar a un debate. No igual, pero sí similar, para que se hagan una idea. Los derechos del hombre. A finales del siglo XVIII, el santafereño Antonio Nariño, yo amo a ese hombre, lo amo, realizó la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa. Según esta declaración, todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos. Miren, esa fue una declaración muy importante y Antonio Nariño las tradujo y lo metieron preso por eso. Pero estas ideas resultaban peligrosas en las colonias españolas de la época. Nariño era un criollo que había participado como soldado contra el movimiento comunero. Sin embargo, se sentía muy atraído por las ideas de la Ilustración, las cuales compartía en su periódico La Gaceta de la Ciudad de Santa Fe y en tertulias como El Arcano de Filantropía. Las autoridades de Santa Fe de Bogotá, en cuyas manos cayeron algunos de estos ejemplares, consideraron la publicación de este documento como un acto revolucionario que buscaba desestabilizar el régimen virreinal y, en consecuencia, Antonio Nariño fue enviado a prisión. Sin embargo, estas ideas de igualdad y libertad permanecieron muy arraigadas entre los criollos de la época. Bueno, mañana vamos a hablar un poco sobre Antonio Nariño y otras personas
que es pues la parte de las partes que más me gusta, porque este hombre de verdad que lo amo, lo amo, lo amo, porque lo vi en una serie y la verdad, ese hombre fue, estuvo preso 3 veces, injustamente, no un año, ni dos, muchos años preso, con mentiras, o sea, porque es que, digamos, el Señor Jesús, nosotros sabemos que la gente dijo mentiras para que lo crucificaran y lo mataran, y estaba escrito así, y así debía ser, así debía ser para nuestra salvación. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido personas que también han sido mártires, como Jesús, ¿sí? Y Antonio Nariño es uno de esos personajes que solamente por traducir, entonces al él tener en sus manos esta traducción y decir, ¿cómo así? Todos somos iguales. Entonces, ¿por qué los españoles dicen que no? ¿Por qué a nosotros nos han enseñado que no es así? Que los mestizos no tienen por qué tenerse en cuenta, que los negros tienen que ser esclavizados, que los indígenas se les pueden robar las tierras. Entonces, ¿por cómo así? Entonces se dio cuenta que todo era una mentira y la gente estaba engañada. Entonces, cuando la gente empezó a conocer que existía en esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos, la gente, y ahí sí que la revolución fue mucho mayor, porque los españoles seguían que no, o manteniéndolos ocultos, manteniéndolos ocultos. Y los revolucionarios, los del movimiento comunero, a sacarlos a la luz, a reclamar, no es que estos son los derechos, mire que es que está escrito, es que así es, entonces por eso se creó toda esa situación. Bueno, entonces quedó como en continuará como una novela, ¿sí? Dice acá, imagina que Antonio Nariño no fuera un personaje del pasado, sino de la actualidad. Responde las siguientes preguntas. Vamos a hacerlo ahí como un ejercicio de mente. ¿Qué medio podría usar Nariño para comunicar a varias personas sus ideas? El Internet, ¿verdad? ¿Podría ser enviado a prisión o condenado por divulgarlas? Hoy en día no, porque gracias a Dios hay pues esa libertad, ¿sí? Bueno, niñas, en esta ocasión sí quiero que por favor desarrollen esta página, son solo 2 puntos, ¿listo? Para que puedan, ¿cómo se llama? Puedan como recapitular, como recoger toda la información que hemos leído, ¿listo? Entonces, ahí están las imágenes que están en el libro, va a ser muy fácil. Y el punto 2 es leer las afirmaciones que tienen errores, los van a identificar y las escriben de forma correcta. Por ejemplo, durante la segunda etapa del movimiento comunero entre enero y marzo de 1781, esa no fue la fecha de la segunda etapa. José Antonio Alcantús fue capturado y posteriormente exiliado, eso tampoco pasó. Entonces, ustedes buscan donde leímos sobre el movimiento comunero, sobre la segunda etapa, y ahí van a saber cómo arreglar. Solamente esos 2 puntos. Esto no lo vamos a hacer. Y mañana que terminamos, vamos a leer sobre la independencia. Es un tema maravilloso. Y bueno, entonces, así terminamos el día de hoy. Chao.